Bueno, muy bien. Trump habló de lo injusto de los aranceles que otros países le imponen a Estados Unidos. Puso el ejemplo de la India, que castiga los vehículos de motor estadounidenses con 100% de aranceles, o Corea del Sur, que a pesar de ser aliado, sus aranceles son, dice que 4 veces más altos que los de Estados Unidos a sus productos. Así que lo que voy a hacer es que me voy a trasladar a otro punto de nuestro estudio, como este es un tema pero tan importante, para tener una conversación con alguien que de verdad sabe del tema, que es un economista, un experto que ha estado otras veces aquí con nosotros. Tino Díaz, de verdad, muchas gracias por estar, y vamos a conversar un poco relajadamente, porque todo el mundo está preocupadísimo, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que sucede? La primera pregunta es: muchos están convencidos de que no hay modo de que los aranceles no suban el precio de los productos, incluso a largo plazo. ¿Está de acuerdo con esa idea? Los precios van a subir más rápido que los sueldos. ¿Así? Los sueldos van a subir también, pero esto va a tomar tiempo que tome efecto, porque la estrategia es tratar de recuperar los trabajos aquí de los Estados Unidos, traer las fábricas hacia acá. Y como él anunció anoche, hay mucho dinero que se está invirtiendo inmediatamente. Y habló de Japón. Exactamente, y como 1.9 mil billones que vienen para acá inmediatamente, en los primeros 43 días estamos hablando, y van a venir más. Entonces, la estrategia es cómo vamos a recuperar los trabajos. Eso toma tiempo, pero los aranceles se lanzan inmediatamente. Entonces, vas a tener el impacto de los precios, y eso te va a subir los precios. Es decir, no por la estratosfera. Lo que más le va a doler a esto a las personas de medios moderados o medios bajos, de ingresos bajos. ¿Así? Pero la gente que tiene plata, pues, Bueno, que le suba $2 más una botella de vino, le importa 3 pepinos, ¿no? Pero a la gente de la obrera, ¿okay? Nuestra gente, lo que somos nosotros, el 90% de la población, van a sentir impacto. Antes de analizar si eso, qué efecto político tiene, vamos a recordar específicamente qué fue lo que dijo Trump anoche. Ok. Adelante. Under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. Muy bien, pues ahí vimos lo que... Esa es la propuesta. Entonces, mira, todo lo que sea intercambio internacional sin aranceles ninguno es un concepto muy bonito y funciona siempre y cuando las personas con que tú estás intercambiando no te bloqueen. Pero nosotros dimos puerta abierta a un sinfín de países sin cobrarle aranceles a ellos y nos cobraran a nosotros, porque pensaban que ellos tenían una desventaja. Nosotros estábamos muy avanzados económicamente y ellos no. Pero han pasado los años y hemos visto como China ha salido de la tierra y se ha superado muchísimamente económicamente, ¿no? Pero estamos en una gran desventaja porque ese mercado sigue creciendo y siguen bloqueando nuestros productos. La diferencia es enorme en China. Nosotros compramos de ellos casi 400 mil billones de dólares y ellos compran como 150. La diferencia es como 275, 280 millones que están al favor de ellos y en contra de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo tú recuperas? Y hemos salido, los trabajos aquí se han ido. Habían fábricas aquí en el sur de la Florida, había muchísimas fábricas. Todo eso se ha desaparecido debido a este tipo de estrategia, ¿no? Y se supone, económicamente, supuestamente, todo el mundo se beneficia cuando la persona que mejor produce ese producto o servicio se lo vende al resto del mundo, porque es la que lo produce más barata, es más eficiente y mejor producto. Pero cuando tú tienes otros países que están en contra de ti, especialmente China, que quiere exportar su filosofía y su gobierno al exterior, que va en contra de los principios que nosotros queremos aquí en este país, pues no es solamente una cosa económica, sino filosóficamente y socialmente, políticamente, va en contra de nosotros. Entonces, es algo más grande que eso. El pueblo se va a afectar, hay no duda, que van a sentir el precio más alto.
porque eso se afecta inmediatamente. Pero si tú eliminas los aranceles, pues el precio baja inmediatamente. No es como la inflación, que cuando se infla el precio, debido a lo que ha pasado anteriormente, pues es muy difícil bajar eso si no hay una recesión muy severa. ¿Me entiendes? Tiene que haber una recesión muy severa para que bajen los precios de eso. ¿Qué tiempo demora en que las aguas cojan su nivel? Es decir, dentro de 2 años, ya menos. Dentro de un par de años vas a ver las cosas niveladas. Antes de las elecciones, Lo dudo que sea antes de las elecciones. eso le puede costar Sí. Ajá, que Le la puede gente vea costar- que no bajaron los precios, Yeah. que la vida es más cara, Sí. puede perder la mayoría en el Congreso. Sí. Y pueden perder eso y la gente vota con el bolsillo, pero no se dan cuenta que lo que se está tratando de reestructurar es lo que es la prosperidad de O este sea, ¿usted país. cree que está bien lo de los aranceles? Es la herramienta que puede utilizar para mover esto, porque tiene la espalda, está entre la espalda y una en la pared y una espada. ¿Cómo tú haces que el otro grupo se mueva cuando este momento, por tantos años, han seguido abusando de este proceso? Entonces tú tienes que frenarlo abruptamente. Tienes que usar un martillo bien grande para frenar la cosa. México y Canadá están en una gran desventaja. Ellos no pueden sostener esto porque van a caer en una recesión pésima en sus países. Entonces es un arma que es bien agresiva. Y todo el mundo puede decir un sinfín de cosas Pero ¿por unos a qué, otros, ¿no? ¿por qué lo pospuso ahora? Como los pospuso a 3 fabricantes automovilísticos de los Estados Unidos por 30 días. Pero eso no quiere Y eso decir... fue lo que hizo que hoy subiera, porque ayer la bolsa se cayó. Sí, y se hoy cayó. la bolsa subió Sí. por el discurso de Trump Sí. o por los o porque pospuso los aranceles en estos casos específicos. La bolsa no le gusta la incertidumbre. Entonces la certeza con que habla el presidente causa que haya más confianza y entonces sube la bolsa. Esa es la cosa. La bolsa es a largo plazo. Un animal nervioso. Sí, es un psicópata. Entonces, pero a largo plazo funciona, pero a corto plazo reacciona emocionalmente. Y eso es lo que vimos en la bolsa, ¿no? Pero estos 2 países, Canadá y México, tienen que llegar a la mesa y volver a renegociar ese trato que él hizo cuando fue presidente por primera vez. Y tienen que ver cómo van a establecer un trato de intercambio más equitativo para ambos países. Pero el gran problema que tiene el presidente, que es lo que yo veo, demuestra, es las drogas y lo que era la inmigración. La inmigración la tiene ya bajo control, pero las drogas es un gran problema. El fentanil ha matado cientos de miles ¿Le ha de sorprendido personas. lo rápido que ha controlado el flujo de personas entrando por la frontera? No, a mí no me sorprende lo más mínimo. ¿Por qué? Porque es decir, Biden y ese grupo no estaban enforzando los reglamentos del país y tenían las puertas abiertas y estaban invitando a todo el mundo. Y sabían que si venían no iba a pasar nada, como hemos visto. El hecho se comprueba que no había control. Inmediatamente cuando se dan cuenta que hay control, pues va la cosa. Como dijo él en tu discurso, no necesitamos más reglamentos y más personas, sino sencillamente necesitamos otro presidente. Y por eso se ha frenado. Vamos a, cuando regresemos, a ver además de esas 3 compañías que le han dado un chance, como diríamos ahora, si es un chance que se está dando también Estados Unidos. Y luego yo he elaborado durante mucho tiempo aquí una teoría que me llama la atención porque ayer Trump me dio la razón, vamos a decirlo así. Le voy a compartir con usted sobre este tema del antecedente histórico de los aranceles que nos podría dar una respuesta de cuál es la intención de fondo, además de las presiones y todo eso. Regresamos enseguida. Continuamos hablando con Tino Díaz, economista, sobre los aranceles, la preocupación de los precios, etcétera, ¿no? Yo he elaborado una teoría que es más histórica que económica, pero que me llamó la atención que ayer Trump lo dijo, que es hasta 1913, al público ya debe estar cansado que lo repito, la Constitución prohibía el impuesto directo, ese income tax que uno llena, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al cambiar la Constitución, antes de 1913 el gobierno vivía fundamentalmente de los aranceles. Entonces ahora yo digo, Trump quiere no solo bajar
hacer la rebaja de impuestos más grande de la historia, dice él, sino que incluso ha jugado con la idea de volver a prohibir, aunque tuviera que hacer un cambio constitucional difícil, el impuesto directo, ¿no? Porque lo consideran una intromisión, tienes que dar demasiada información, tu vida privada queda expuesta. Exacto. Y montones de cosas más, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿de qué viviría el gobierno? Y entonces yo me quedo pensando, digo, claro que para poder bajarnos los impuestos debe subir los aranceles. Que ahí podría estar una respuesta, además de, como dice usted, usarlo como un instrumento de presión, etcétera. ¿Qué? Punto excelente. Está bien claro. Vivíamos anteriormente de aranceles estrictamente y el gobierno se fondeaba 100% por las aranceles y el pueblo no tenía que aportar impuestos. Inicialmente la excusa fue que era para una guerra y era una cosa temporal, lo cual cada vez que comienza un programa de Sí, porque gobierno... cuando la guerra de secesión sí hubo impuestos directos. Exacto. Que después... Después se quitaron, pero lo volvieron a establecer. Entonces, no se ha ido y llegaron a unos niveles enormes. Mientras más plata tiene el pueblo, más se produce, porque el gobierno lo único que sabe hacer es redistribuir, no crea nada. Entonces, cuando tú pones el capital productivo en manos del gobierno, estás poniéndolo en manos de algo que no produce, sino básicamente mantiene, redistribuye. Tú necesitas mantener el capital dentro de las manos del pueblo productivo, que inventa, que sabe, que se arriesga, y arriesgándose pierden su dinerito, pero a la misma vez llegas a fundar una serie de negocios que explotan, que es una maravilla. Aquí tú tienes, por ejemplo, a Tesla, que viene de nada, porque vino sin nada, y ahora es el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Mira, ha inventado una serie de cosas que es para el beneficio del mundo. Estamos superándonos basado en lo que ha hecho él. Pero no vamos a ir a un multibillonario, vamos a ver a lo que es el propietario de un negocio chico que comienza sin nada y se vuelve un Sedanos, o se vuelve un Publix, o se vuelve... Ese tipo de industria es beneficioso para el pueblo. Entonces tú quieres poner la plata en manos del pueblo. Y esa es una estrategia muy, muy positiva para nosotros. Toma tiempo, porque todo este tipo de negocio se tiene que inventar, tiene que fundarse, tiene que crecer y creas trabajo para el pueblo, que lo hemos exportado muchísimo para el extranjero debido a este tipo de estrategia que hemos estado teniendo anteriormente. Trump le llamó ayer la revolución del sentido común, Sí. pero es revolucionario usando el lado... el sentido positivo de esa palabra. Nosotros los cubanos Sí. tenemos una mala experiencia con esa palabra, pero en muchísimos aspectos. Y luego ha ido contagiando a otros. El gobernador de la Florida ha planteado que va a eliminar el impuesto a la propiedad. Yep. Hay una discusión tremenda. Milton Friedman habló sobre cuál podía o no ser el impuesto menos intrometido en la vida de cada uno. Exacto. Pero lo que nadie me ha sabido explicar todavía es, porque no pagamos impuestos a la propiedad estatal, si el gobernador tiene la potestad de decirle al condado y a las ciudades que no pueden cobrar más impuestos a la propiedad. No tiene potestad para hacer eso. Tienen que es decir, querer compartir o querer cooperar con esa cosa. Y eso es dificilísimo. Por ejemplo, yo estaba hablando de las propiedades. $94,000 es el costo reglamentario para fabricar una casita. Reglamentos nada más, $94,000. Un poco más en la Florida. Ese es el promedio nacional. ¿Cómo tú vas a fabricar una casita por $200,000 si te vas a gastar $94,000 en lo que son reglamentos? Añádele eso al material, permisos, inspecciones. Y parte de eso ha sido, sí, parte para proteger el individuo, para estar asegurarse que las cosas están bien hechas, pero la otra parte ha sido una forma de recaudar fondos para los... Claro. Para los Eso me dijo un inspector amigo mío que me dice, bueno, si no cobramos, pues entonces no tenemos salario. Exacto. Y si lo reducen, dice, necesitamos menos trabajadores. Exacto. Y como sigue creciendo el gobierno, el número de empleados sigue creciendo. Y estás poniendo el dinero del pueblo productivo en manos del gobierno que no produce. Eso no, nada más que consume y redistribuye. Y sí, dicen que hay beneficios. Obviamente, sí hay. Son cosas buenas que puede hacer el gobierno. Pero debe ser muy limitada. El concepto de este país inicialmente es que el gobierno tenía que ser sumamente limitado, darle libertad al pueblo a crear. Eso ha cambiado mucho. Y Vamos eso a ver qué dijo la vocera de la Casa Blanca sobre el tema este de las empresas a las que se le ha dado un plazo más
para cobrar el aumento de tarifas. Adelante. We spoke with the big three auto dealers. We are going to give a 1-month exemption on any autos coming through USMCA. Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd, but at the request of the companies associated with USMCA, the president is giving them an exemption for 1 month so they are not at an economic disadvantage. So the three companies that he spoke to are Stellantis, Ford, and General Motors. They requested the call, they made the ask, and the president is happy to do it. It's a 1-month exemption. A ver, hay otras preguntas que tengo sobre el tema de los aranceles específicamente, ¿no? ¿Son aranceles solo a productos o también a materia prima? Y la pregunta va con este contexto. 1812, ¿no? Sí. Cuando empieza todo con unos aranceles que se le ponen a productos importados generales, pero a algunos les convenía y a otros no, sobre todo si vas a importar materia prima para fabricar aquí y te suben los aranceles, ¿qué sentido tiene? Entonces se empezó las protestas, terminamos en una guerra con Gran Bretaña, que por cierto casi toman Washington, ¿no? Quemaron el Capitolio, la Casa Blanca, etcétera. Esa idea de aranceles generales, ¿no debería ser este sí, este no, este sí, este no? ¿O cómo identificarlo? ¿Qué burócrata identifica eso? Depende de las normas del pueblo en esa época, en ese momento. Lo que considera que es valioso y lo que considera que tiene menos valor. Lo que es materia prima, por ejemplo, hay el producto que produce el plástico para las botellas de leche, eso va a subir, eso viene de Canadá. Entonces el envase de la botella de leche va a subir el costo de eso. Porque la materia prima que utiliza. Pero los aranceles son también para la materia prima, o solo para los productos ya terminados. No, para eso puede poner en materia prima también. ¿Puede? Por ejemplo, tienes madera que se utiliza para fabricar casitas, ¿no? Ese precio va a subir porque las aranceles se le aplica la madera que viene del Canadá. Y la idea de un estímulo de rebajas de impuestos a las fábricas de automóviles que decidan fabricar aquí, aunque sean extranjeras, ¿eso va a funcionar? Sí, traes trabajos, no le cobras tantos impuestos a ellos, es para el beneficio de ellos económico para trabajar aquí y a la misma vez crea trabajo para el pueblo. El fin es cómo volvemos a lanzar esa maquinaria creativa, empresaria, en que este país ha sido la luz del resto del mundo. ¿Y no es demasiado tarde? No. O sea, cuando tú coges y ves que todo está hecho en China, trasladar esas fábricas para acá, eso no sucedió en un año o dos. No, exacto. Eso fueron años y años. O sea, yo me he puesto a ver en internet, hay fábricas de esas que costaría tanto. La fiesta comenzó en el 83, comenzó la cosa. Del 83 hasta este momento. Así que considera, del 83 estamos hablando, ¿cuánto? 20, casi 40 años, ¿no? Esa transición va a tomar tiempo para traerlo todos acá. Pero hay grandes impactos. El problema es si el tiempo económico coincide con el tiempo político. Por eso, habrá que verlo, habrá que ver. El precio sube antes que los sueldos. Bueno, imagínate. No, y cuando las elecciones, porque si pierde la mayoría dentro de 2 años, ya no tendrá la misma capacidad de acción. Tino Díaz, economista, muchísimas gracias de verdad por tratar de entender estos tiempos de cambio que estamos viviendo. Vamos a regresar, por supuesto.